tumores testiculares o de tumores de testículo. Bien, entonces tumores de testículos. Bueno, en cuanto a la etiología, son de observación rara. 1% de tumores malignos según el Instituto Nacional de Neoplásicas. ¿Tá? La edad frecuente es entre los 20 a 40 años. Los factores, tenemos factores congénitos y ambientales. Los congénitos tenemos, por ejemplo, la criptorquidia. He visto un niño de un año, 2 meses, que tenía los testículos en la ingle. Entonces, uno tiene que operar a esos niños antes del año de edad. Antes eran los 2, primero decían 8 años, ahora eso, antes del año de edad. ¿Para qué? Justamente para que no se malignice, porque aumenta la temperatura y puede malignizarse y producir un tumor de testículo. Las adquiridas están de los traumatismos con es clara. Y la ectopia testicular, que también tiene que ver con esta neoplasia. La clasificación histológica. Fundamentalmente tenemos neoplasias primarias, neoplasias secundarias y neoplasias paratesticulares. Entre las neoplasias primarias tenemos las neoplasias germinales, ¿no? Tenemos el seminoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumor sacovitelino, que es el más frecuente y el más malo de todos, el más maligno. Y las neoplasias no germinales, tenemos las neoplasias del estroma gonadal, todas las estromales, las células de Leydig, que producen testosterona, el gonadoblastoma, a veces cuando vamos al examen físico, generalmente producen ginecomastia. Y también hay misceláneas, ¿no? Como las adenocarcinomas de testis. Y las secundarias que vienen a ser las metástasis, ¿no? Por ejemplo, metástasis del cáncer de próstata, del pulmón, el linfoma, la leucemia, del riñón y otros. Es importante eso. Esas son secundarias. Y las neoplasias paratesticulares, ¿no? Que son las que pueden ser adenomatosas. También vienen las metástasis ahí y los mesoteliomas. El cuadro clínico fundamentalmente es un desarrollo silencioso durante un periodo largo de duración. Los pacientes que vienen después de años y años que no les molesta, no les duele nada y de repente se dan cuenta que el tumor está duro y aumentado el volumen. Y una de las bolas escrotales y el peso del testículo tiene una consistencia uniforme y elástica. Y como vimos, el signo Cibeleu, el de Chebasú, ¿no? Que tiene que el Cibeleu tiene que ver el pinzamiento de la vaginal. Cuando es un tumor, y un hidrocel no se pinza, el de Chebasú cuando es un tumor se pinza en la cabeza del epididio. Y también tenemos después, posiblemente en dolor, y la adenopatía, que es importante, siempre examinar las ingles. Y el cordón espermático, cuando ya veamos los estadiajes, el estadiaje prácticamente es ya cuando los tumores están muy avanzados, se toman el cordón y presenta a linfagitis, como les decía, las ginecomasias en ese tipo de tumores estromales, de las células de Leydig generalmente. La evolución, generalmente son extensiones locales, ¿no? A nivel del mismo epididio, a nivel del cordón, y extensiones a distancia, ¿no? Las metástasis, el pulmón, el cerebro, el hígado, el hueso, fundamentalmente el pulmón. Me acuerdo un paciente, hijo de un médico, 35 años, no operaban la criptorquidia, el testículo se encontraba en el retroperitoneo cuando hizo una metástasis a pulmón. 35 años y falleció cuando hicieron la necropsia. Encontraron que el tumor estaba en el retroperitoneo. O sea, el testículo no había descendido, entonces no se dieron cuenta. Mi hijo era hijo de un médico, de un pediatra, me acuerdo bien. Entonces, el diagnóstico se basa en la histología del tumor, fundamentalmente, como hemos visto ahí. Después hay que diferenciarlas de la TBC. Y los marcadores tumorales, que son muy importantes, los alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina coriónica, la fracción beta y la deshidrogenasa láctica, que son los más importantes.
La urografía excretoria que nos va a ayudar para ver cuando están tomados hay extensiones a distancia, ¿no? Cuando están tomados los ganglios y a veces hay compresión de los uréteres y hay hidronefrosis. La tomografía que nos sirve para ver también el estadiaje. Y la ecografía testicular, como les decía, sirve para ver líquido sólido. Siempre pedimos una ecografía testicular. Cuando es una, cuando es un hidrocel es fácil de diagnosticar esta simulación positiva. Mientras tanto, en el tumor testicular es dura, es una masa dura, no es transformación positiva. Entonces, fácil de diagnosticar. La radiografía de tórax es importante, como les dije, que cuando ya hay metástasis. El estadiaje, ¿no? Tenemos el TNM. Y ahí generalmente avanzamos del TIS. El TIS, que es una neoplasia intrasflaviana, es el único que se puede hacer biopsia. Los demás tumores no, porque ya prácticamente son más delictados. El T1, que es limitado al testículo, le pedimos sin invasión de la vascular. El T2 igual, pero con invasión de la vascular. T3 ya el cordón espermático, como les decía, pues hay que siempre examinar el cordón, no solamente examinar el testículo. Y el T4 ya cuando invade el escroto, con o sin invasión vascular y linfática. Como es el N, pienso los ganglios. N1 no hay metástasis a ganglios regionales. El M2 ya hay ganglios linfáticos de 2 centímetros o menos en su diámetro, que están a nivel de la región inguinal. Y el N3 ya es un conglomerado de ganglios linfáticos con más de 5 centímetros de diámetro. O sea, el tamaño es importante. Menos 2, N2, más de 5, N3. Y las metástasis, ¿no? Cuando es M1 no hay metástasis. Cuando es M2, metástasis a pulmón o ganglio no regional. M3 ya diferentes metástasis a pulmones y también ganglios no regionales, tanto a ambos pulmones. Y también tenemos ahí los marcadores séricos que nos van a ayudar fundamentalmente cuando, por ejemplo, el S1, cuando la LH está entre 1 y 5 es normal, ¿no? 1.5 es el valor de la deshidrogenasa láctica, el valor que se encuentra fundamentalmente en el músculo liso, músculo cardíaco, esquelético, en el hígado, en el riñón. Y tenemos la hormona gonadotropina con infracción beta que se encuentra en el hígado del feto, fundamentalmente. Y la cantidad, ¿no? De hasta 5.000, normalmente es hasta 10, y hasta 5.000, ¿no? 50.000 es elevado. Y el alfa feto, porque es ya prácticamente de 1.000 a 10.000. Y la alfa-fetoproteína también se encuentra en el hígado del feto, ¿sí? La hormona choriónica fundamentalmente se encuentra en la placenta, ¿sí? Y hay otra alfa, que es la que van a dosar para el pronóstico, para el embarazo. Por eso hay que distinguir, siempre tienes que pedir la fracción beta. Bueno, los estadios, ya saben, generalmente nos ayuda la resonancia para el estadio, cuando se está tomado el epidimo, el testículo, y si hay metástasis a distancia. Es fundamental el estadiaje. De acuerdo, esto también se para el tratamiento. Entonces, el tratamiento generalmente para los estadios 1 y 2, para que no hay metástasis todavía, es generalmente la orquiectomía, es una orquiectomía radical. ¿En qué consiste? Consiste en sacar el cordón hasta el orificio inguinal interno, se liga el cordón, saca y se clampa antes para que no haya metástasis. Y la radioterapia, me dice que los más sensibles a la radioterapia son los seminomas, son los más benignos de todos. Siempre y cuando estén en estadio 1 y 2, que no haya metástasis a pulmón, ni al cerebro, ni a otro órgano. Y como digo, ahí son sensibles a la radioterapia y la quimioterapia. Y la radioterapia también se realiza en tumores mayores a 2 centímetros, no el T2. Y si se comprueba que hay metástasis alonares, la operación es inútil, como les decía. Ya prácticamente solamente viene la quimioterapia. Es un estadio 3 prácticamente, solo la quimioterapia. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Para continuar con insuficiencia renal. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces empezamos con la insuficiencia renal. Vamos a pasar. La insuficiencia renal generalmente son las dos, ¿no? La insuficiencia renal aguda y la crónica. La aguda hay que tener mucho cuidado. Solamente tenemos para actuar
24 horas, porque si no, y el riñón no regresa. El otro día yo operé un paciente que tenía de creatinina 1.7, tenía 74 de urea, tenía 10.5 de hemoglobina, estaba con sonda y tenía una próstata de unos 400 gramos, 500 gramos. Lo llegué a operar en el postoperatorio inmediato, me hizo, sangró, hemorragia. O sea, salió de la sala y inmediatamente empezó a sangrar. Habrá sangrado por como 2 litros más o menos. Y llegando al piso hizo choque hipovolémico. Tuvimos que ponerle cloruro, 3 unidades de sangre. Felizmente que salió. Y había que estar con el paciente permanentemente. Entonces, tener mucho cuidado cuando... Yo tengo otro paciente, me acuerdo, cuando empezamos a operar recién antes en el hospital y que lo dejamos 6 días, ¿eh? 6 días lo dejamos y había sangrado bastante también. Al final el paciente al quinto, sexto día hizo un dolor terrible. Se subió la creatinina 8, el paciente falleció. Ya no respondía a la hemodiálisis. Entonces, importante, la insuficiencia renal aguda. Viene, viene a ser el deterioro en un periodo de días. Es usualmente reversible. Como si este paciente, si uno se iba, como el primer paciente que les digo, si yo me iba, lo dejaba así, ya lo encontraría irreversible y aparte ya quedaba mal el paciente. Entonces puede ser prerrenal, como hemos visto, la prerrenal por el sangrado y la porrenal por la obstrucción, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Entonces se clasifica una insuficiencia renal aguda oligúrica a menos de 400 centímetros cúbicos y la no oligúrica más de 400. A veces uno tiene que convertir de la oligúrica a la confurosemia, a la oligúrica inmediatamente. Es importante eso. Entonces, las causas pueden ser específicas, ¿no? Puede haber trastornos isquémicos, como decía, las nefrotoxinas, vamos a ver, enfermedad de los glomérulos y los vasos sanguíneos, enfermedad de vasos mayores, ¿no? Que eso prácticamente es del nefrólogo, pero nosotros, los que nos interesa, por ejemplo, son la nefropatía por los aminoglucósidos. No sé con qué grupo ha sido que había que darle en la insuficiencia, no, en un trasplante, ¿no? Cuando había infección urinaria, aminoglucósidos, ¿no? Y ahí decían que había que darle aminoglucósidos durante 2 semanas, bueno, los primeros 2 meses y los primeros 4 meses. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque los aminoglucósidos te van a producir una alteración a nivel un deterioro de los túbulos renales. Son nefrotóxicos y a los 8 o 10 días, sé que no se puede dar tanto tiempo, a los 8 o 10 días se produce la insuficiencia renal que es no oligúrica, es importante, o sea, más de 400 cc es no oligúrica. Y si es que no revertimos eso, pues, prácticamente se va a quedar ahí y ya no va a revertir. Entonces, ¿cuánto tiempo de aminoglucosa podemos dar? Máximo 8 días, 7 días, no más. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y ya, inmediatamente si vemos que hay eso, un dosaje de creatinina, urea, y inmediatamente interrumpir el tratamiento. Hay otra también que es una nefropatía inducida por contraste radiológico. Por eso siempre nosotros, antes de hacer cualquier tomografía, urografía, con contraste, tenemos que pedir creatinina. Tiene que estar menos de 1.5, hasta 2, entonces más de eso ya no. ¿Por qué? Porque se va a producir también una disfunción renal. Va a producir una alteración del túbulo renal. Y ahora, si tiene diabetes, si tiene mieloma múltiple, o si ha tenido una insuficiencia renal, va a ser peor. Entonces, por eso no. Y en estos casos, estos pacientes permanecen oligúricos, o sea, menos de 400 cc. La otra era más de 400, ¿sí? Hay otra también que es la nefropatía producida por los uratos. Generalmente, esta nefropatía se produce cuando hay gota o también cuando se da quimioterapia. Entonces, tener cuidado con pacientes con cáncer que quieren quimioterapia, pues puede producir una nefropatía por uratos. Otra que es importante es la radiomiolisis, la mioglobinuria. Y esta se produce cuando hay un traumatismo, una fractura de fémur, fractura de brazo, entonces se rompe el músculo y produce mioglobinuria y puede producir taponamiento, ¿sí? Y hay también rhabdomiolisis que no son traumáticas, por en el caso de los que son inmunosuprimidos.
o en casos que haya infecciones, ¿sí? Tener cuidado. Entonces la mioglobulina liberada produce nefrotoxinas, pH ácido, y ahí no nos queda. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Furosemida, furosemida o manitol, inmediatamente. Entonces, cuanto a la patología, tenemos las fases. Una fase de ignición que es la lesión directa, ¿no? A las células tubulares, como es que producen los aminocloros, los uratos o las sustancias de contraste, ¿no? Y hay una fase de mantenimiento, ¿no? Porque por cuatro mecanismos, que bien sea obstrucción por los retos celulares, también alteración de la hemodinamia vascular renal, y alteración de la filtración glomerular, y también hay una filtración retrógrada de líquido reabsorbido en los túbulos a través de efectos epiteliales. Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda es importante. Tenemos hoy 1, 2, 3, 4 pasos según el fluxograma. Y tenemos la insuficiencia renal prerrenal, la renal y la porrenal. Como les contaba, la prerrenal, depresión de volumen, insuficiencia cardíaca, infarto. Tener mucho cuidado. No damos líquido, no le damos sangre, no ponemos sangre, la canción. Problema renal, la necrosis tubular aguda, ¿sí? Y la porrenal, lo que nosotros hacemos bastante, la próstata, la obstrucción de la próstata, los cálculos a nivel después del riñón, ¿sí? Es el paso 1. El paso 2, que tenemos el sedimento urinario. Lo primero es que hay que hacer un examen, ¿no? Físico completo. Paso 2, sedimento urinario. ¿Qué cosa vemos en el sedimento? Eosinófilos. Cuando hay eosinófilos hay que sospechar de una nefritis intersticial aguda. Cilindros eritrocitos, glomerulonefritis. No hay anormalidades, la sonía prerrenal o porrenal. Si no hay ni una, falta de líquido, obstrucción nada más. Si hay células epiteliales tubulares y cilindros, las células tubulares renales, cilindros, paros, leucocitos, entonces sospechar de necrosis tubular aguda. Es el paso 1, paso 2. Paso 3, ya tenemos que ver los índices urinarios, ¿no? Sodio urinario, se pide a menos a 20 miligramos por litro. Después la creatinina urinaria también con la creatina plasmática, no sé, es un índice que va mayor a 30. Y el índice de insuficiencia renal, que viene a ser sodio, la creatina menor a 1. Y la excreción también de sodio, ¿sí? En el lado derecho tenemos el sedimento urinario mayor a 40 miligramos por litro, la creatina menor a 20, entonces generalmente son esos problemas renales, ya, son problemas renales. El paso 4, entonces tenemos que corregirlos, como les dije, los factores prerrenales o porrenales, ¿sí? Por ejemplo, sangre, cloruro, hemacel, bueno, soluciones. Y el volumen urinario generalmente cuando hay insuficiencia aguda es menor a 500 cc cuando es no oligúrica. Y acá, como digo, siempre una que es oligúrica hay que hacerla oligúrica con furosemida, o sea, para convertir una insuficiencia aguda oligúrica en no oligúrica. Es importante eso. A veces estamos así, me acuerdo que he dado cuando estaba hasta 8 ampollas de furosemida, porque no orinaba, no misionaba 24 horas, 24 horas no orina el paciente, hay que forzar. Entonces convertir, y con 8 o 10 ampollas recién me acuerdo que respondió un paciente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que provocan una azoemia prerrenal y porrenal? Como les decía, las condiciones que provocan una azoemia prerrenal, la hipovolemia, hemos dicho, la hemorragia, el tercer espacio, las quemaduras, peritonitis, el abuso de diuréticos. Hay gente que le gusta, que quiere bajar de peso y se toma diuréticos hasta por gusto, pero no es bueno eso, puede llegar a una insuficiencia renal. Y también hay trastornos de la función cardíaca, ¿no? Insuficiencia renal congestiva, infarto, taponamiento, embolía, todo lo que produce. Ya todo viene bien, todo se descansa, todo bien, toda la cascada, ¿no? La selección periférica. Bacteria, entonces también las medicaciones antihipertensivas pueden producir esta azoemia prerrenal. Ya también la anestesia. La anestesia no solo te produce retención de orina, también te produce resistencia vascular renal y también te puede producir una insuficiencia renal. Un paciente, me acuerdo que le pusieron anestesia, ya estaba terminando la RTU, y hizo paro. La anestesia le produce resistencia vascular renal, pero no en todos, ¿no? Y el paciente salió de la insuficiencia, salió del paro, hizo 3 paros en sala, me acuerdo, y fue a la UCI y el paciente falleció.
Entonces, importante tener en cuenta la anestesia, no a veces cuando uno, por eso cuando uno va a operar a un paciente no le puede decir, no le va a pasar nada, no le va a ocurrir nada. Cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Yo me ese paciente, me acuerdo que terminé todo, ya lo íbamos a sacar de sala y hizo el problema. Y hubo ese problema, pues. Entonces también obstrucción vascular renal, cuando veamos la hipertensión renal vascular, cuando hay obstrucción de la vena renal, también produce embolia y trombosis. Y las condiciones que provocan una OSM renal, tenemos la obstrucción uretral, la obstrucción del cuello, prácticamente es la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? También el carcinoma vesical, hasta una infección, puedo decir. Una neuropatía, ¿no? A veces una vejiga muy flácida, que no elimina la orina. Y también obstrucción de los uréteres por cristales, del ácido úrico, sulfonamidas, por coágulos. Los cálculos, que a veces uno cree que cuando hace la litoticia intracorpórea que les hablaba, cuando hacemos con láser o con ondas de choque, tenemos un cálculo ahí que no lo sacamos y nos va a producir todo eso, ¿eh? O sea, y por eso siempre a veces dejamos un catéter doble J, dejamos un pigtail ahí, ¿sí? También tenemos la papilitis necrotizante que va a producir también tumores del cervix, del útero, que es vecino para la uretra. Aumento del tamaño prostático, que es la fibrosis que hemos visto ahí en la TBC, se produce un uréter que es bien rígido. Y acá, ojo, ya hablamos de los accidentes de los ginecólogos, ¿no? Cuando llegan al uréter, cuando hacen una histerectomía, o cuando hacen una extirpación de un tumor de ovario, lo ligan, es bravo también, inmediatamente, en 24 horas para desligar, ¿eh? No podemos hacer porque si no se hace insuficiencia renal. Puedes decir, solo un uréter hemos ligado, ¿y por qué ha pasado esto? Porque se ligó y tuvo todos los problemas. Entonces, no se puede ligar ni un uréter, no se puede necesitar nada, tiene que estar todo completo, si no, se tapa todo. Reflejo reno-renal, uretero-ureteral, basta que se ligue uno para que no funcione el otro. Entonces, como les decía acá, la OSM prerenal, insuficiencia renal aguda, ¿no? La OSM prerenal, hemos dicho, osmolaridad mayor a 500, la prerenal, en la renal, menos 350, oligúrica, hemos dicho, menos de 400. Sodio urinario, menor a 20, la otra mayor a 40 o sea, son diferencias de la prerenal y la porrenal. El índice también es menor a 1, otro es mayor a 1. Y el sodio filtrado menor a 1, mayor a 1. Son las diferencias entre la prerenal, en la prerrenal y la porrenal. Insuficiencia entonces secundaria isquemia produce mayor mortalidad y morbilidad que la insuficiencia renal inducida por nefrotoxina, es importante. La isquemia. ¿Cuándo se produce isquemia? Cuando hay trombosis, cuando hay embolía. Entonces, cuando hay lesión tubular aguda, entonces produce una fase de insuficiencia renal, hemos dicho ligúrica, no ligúrica. Después se prende la fase diurética a los 5, 14 días, y la recuperación a partir de los 14 días. O sea que cuando bien el paciente está orinando 2, 3, 4 litros, no hay que asustarse. Quiere decir que está recuperándose. Asústense cuando no orine. Si orina 3, 4, 5, 6, 7 litros, no hay problema, está recuperándose. Pero si no orina, ya, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, entre las complicaciones de la insuficiencia renal tenemos las metabólicas, ¿no? Las hematológicas, las neurológicas, las vasculares, las infecciosas. Las metabólicas tenemos la hipercalemia, el potasio alto. Entonces tenemos que tener ahí cuidado con eso. La hiponatremia, sodio bajo, hiperfosfatemia, fósforo elevado, produce alteraciones en el riñón. Y la hipocalcemia, o sea, calcio bajo. Pero esta casi no es muy... Generalmente cuando no damos calcio cuando hay problema. Esa no es tan dañina como las anteriores. Las hematológicas, como se produce alteraciones a nivel del riñón, entonces se produce una anemia normocítica normocrómica. Y los cardiovasculares por la sobrecarga de líquidos, pues, sí. O sea, tener cuidado también. ¿Por qué? Porque el riñón no elimina líquido, no elimina. Y todo es sobrecarga, ¿no? Y también puede producir infecciones, pero siempre cuando hay eso hay que dar antibióticos. Es importante.
Resinas, intercambio catiónico, hay que dar la hipercalemia. Es potasio. Potasio importante. El potasio te lleva a un paro en diástole, insisto, en la hiperpotasemia, te produce un paro en diástole. La hipopotasemia, insisto, entonces tener cuidado. Y la hiponatremia, el edema y todo lo demás, inconsciencia. Y para la hiporfosfatemia, como vamos a ver, después eso hay que tratarla con hidróxido de aluminio para, para poder captar el fósforo, para que no pueda producir daño. Entonces, para prevenir la insuficiencia renal, tenemos que usar, como decía, manitol, furosemida y nosotros cuando operamos próstata, siempre ponemos furosemida, una ampolla cada 2 después de la cirugía, justamente para prevenir la insuficiencia renal. Y hacemos un balance hidroelectrolítico adecuado siempre. Cada vez que pongo un paciente, siempre pongo ahí balance hidroelectrolítico, furosemida cada 12, es de cajón. Si no pongo furosemida, no está bien, porque estoy previniendo la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, como decía acá, la hipocalcemia es leve, el tratamiento de calcio no hay problema. Pero para la hiperfosfatemia sí hay que dar un antiácido, como decía, el hidróxido de aluminio. Y en cuanto a la nutrición, siempre tienes paciente, por ejemplo, que le de alta con insuficiencia renal, cuando lo operé, el paciente a los 10 días ha tenido 1.7 de creatinina, urea 100. Entonces, ¿qué haces? Tienes que darle mínimas cantidades de proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Huevo, ¿sí? Ahí dice ave de corral, no el pollo que tiene hormonas, no, ave de corral, ¿sí? Pan blanco, no carbohidratos, se refiere al pan blanco, no el otro patosa, pan blanco. Y hay que cuidar los catéteres, porque pues, generalmente ese paciente que operé esto, siempre dejó sonda 10 días, tenía que dar antibióticos. Le di antibióticos, le di levofloxacina de 500 unos 7 días. Entonces, no hay ningún problema por eso dice antibiótico específico. Cuando es insuficiencia, la levofloxacina no te va a producir, ni le des aminoglucosis. Entonces, la levo, los fluoroquinolonas van muy bien, y ni siquiera entonces hay que bajar la dosis, la misma dosis que normal, que uno usa, 500. Entonces, la diálisis generalmente se hace cuando la creatinina es mayor a 8, ¿sí? La urea es mayor a 5. Y entonces, a veces salen los pacientes cuando tienen ese problema. Yo me acuerdo que ese paciente que falleció llegó a 8, pero no salió. Hicieron hemodiálisis, no salió. Entonces, la teoría es diferente a la práctica. Insuficiencia renal crónica. ¿Alguna pregunta de la insuficiencia renal aguda? ¿Qué dice Julissa? ¿No? Mira, continuamos entonces con la insuficiencia renal crónica. Entonces, la crónica, como su mismo nombre lo indica, pues más tiempo, ¿no es cierto? Más de 24 horas, a veces van semanas, no siempre es el mismo tiempo. Entonces, ahí ya tenemos que ver ya las glomerulopatías primarias. Generalmente el transcurso es de meses o años, ¿no? Hay una pérdida irreversible de la función renal. Esta es irreversible, irreversible. Tienen que tener en cuenta eso. O sea, que ya no se recupera. Ese señor que operé llegará a 1.7, nunca más, llegará a creatinina de 80, no más se va a quedar ahí. Tener mucho cuidado. Generalmente sus pacientes son llevan a trasplante renal. ¿Sí? Entonces, las causas de enfermedades primarias generalmente son asociadas a enfermedades sistémicas, ¿no? La diabetes, la amiloidosis. La diabetes, los diabéticos, ya está en consulta. Te he visto como 10 pacientes diabéticos en la consulta de 20. Miren, la diabetes no está ganando. La hipertensión igual. La hipertensión, hay bastante hipertensión. Los cálculos. Ahora en la pandemia había bastantes cálculos. No había que poner catéter, no había onda de choque, no había litotricia, bravo. La infección también, una insuficiencia, una infección recurrente, un hito recurrente, tener cuidado. ¿Por qué? Porque te puede elevar la insuficiencia renal. Siempre hay que tratar todas las infecciones, hay que tratarlas bien, no hay que tratar 7 días, 10 días. No hacer como muchos pacientes, 3 días ya mejoraron, ahí quedó, no, mínimo 7, 10 días de tratamiento. Si es 2 veces, 3 veces, ya mayor razón. No puedes dejar sin antibiótico.
Entonces, ahí en las manifestaciones clínicas tenemos el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, ¿no? Las primarias nefróticas, en colesterol alto, proteinuria más de 3 gramos, microalbuminuria. El nefrítico, menos de 2 gramos. Ahí se agrega la hematuria, ahí no hay colesterol. Y también hay, como decía, las enfermedades asociadas a enfermedades sistémicas, como hemos visto por la diabetes, la amiloidosis. Ahí también está la enfermedad de Fabry, que es hereditaria, ¿no? Y acá está la policistosis renal, que es frecuente. Ahora he visto también otro paciente, dos pacientes con kits en ambos riñones. Y que esos pacientes los tiene que manejar el nefrólogo. Nosotros como urólogos no podemos manejar eso. Y aquí tenemos la nefritis intersticial, que es bien frecuente, que a veces nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque la gente abusa de muchos analgésicos, de muchos antibióticos. Hasta la furosemida está ahí. Tiazida, o sea, no puede abusar. Y como hablábamos de los dos cálculos, el hiperparatiroidismo también está ahí. Las neoplasias, ¿no? Que liberan pues, ¿no? Los uratos. Mieloma múltiple ácido úrico, los depósitos de oxalato, asociadas a enfermedades del intestino. Y ahí están los metales pesados, ahora que está de moda las minas, plomo, cadmio, uranio, cobre, va. Entonces producen su nefritis intersticial, ¿no? Y es brava esa nefritis. Entonces los factores responsables del deterioro de la función renal. ¿Quién es la infección, la obstrucción? Hemos dicho depresión del volumen, ¿no? Agentes nefrotóxicos. Y el tratamiento, que es corregir la hipercalcemia, calemia más que todo, ¿no? Es el potasio. Resinas de intercambio catiónico, fundamentalmente. Corrección de la hipocalcemia. La hiperuricemia, alopurinol, que hemos dicho ahí. Siempre cuando hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, siempre damos alopurinol, cortisol, con bicarbonato, siempre. Entonces ahí el índice, cuando hay un índice menor a 25 milímetros, hay que tener cuidado. Un minuto, ¿no? Es la depuración de creatinina. Y a la orina prácticamente está concentrada y hay que tener mucho cuidado. La anemia normocítica, normocrómica, generalmente sulfato ferroso, eso se da, es por ese estreñimiento. Tener cuidado con la acidosis, ¿sí? Como decía, la acidosis con bicarbonato. También hay náuseas por intolerancia a la glucosa. Hay que reducir el fosfato de la dieta. Aquí, ¿dónde está el fosfato? En los frijoles, a veces en algunos pescados. Y hay que usar fijadores de fosfato, ¿no? Hidróxido de aluminio. Entonces, es importante ver qué dieta le vas a dar, que no tenga fosfatos, ¿sí? Y hay que restringir las proteínas. Al final las elimina las proteínas, pero hay que restringirlas de todas maneras para que no las elimine tanto. Y al final, pues hay que hacer la diálisis o el trasplante. Al final. Bueno, si ahí no tienen alguna pregunta para pasar al trasplante. Aquí dice Yulisa. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a pasar al trasplante. Ya, como les decía, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y me doy cuenta que a veces la teoría no tiene nada que ver con la práctica. La práctica te dice muchas cosas diferentes. Y después nosotros estamos en problemas porque al final aprendes una cosa y en la teoría la práctica es otra. Pero al final se complementan las dos. No todo es lo que dice el libro. Uno tiene que, bueno, la experiencia más que todo. La experiencia es la que te va a enseñar más. Bien, entonces vamos a ir con trasplante. Acá como introducción vamos a dar algunas cosas importantes. Por ejemplo, que en 1905 antes las anastomos eran terribles.
agarraban y no podían hacer nada. Las tomosis bien, más que todo cuando era hacían un trasplante de un solo riñón. Entonces acá sacan un pedazo de la aorta, ¿no?, de la vena, entonces con eso nos tomamos, es la técnica. El primer trasplante, ¿quién lo realizó? En la Universidad de Harvard, gemelos idénticos. Y dice, en 1960 apareció la centropina Limurán, que combinada con la prednisona fue un éxito para hacer el trasplante, porque hasta ese época no sabía qué iba a hacer. Entonces, como definiciones importantes, tenemos qué es un aloinjerto. Un aloinjerto es un traspaso, un trasplante de un órgano dador a un receptor de la misma especie. Es importante eso. Un isoinjerto es un trasplante o un traspaso de un órgano dador y a un receptor, pero genéticamente iguales. Nosotros tenemos genéticamente distintos. Y seninjerto es también trasplante de un donador, pero de especies diferentes. Aquí es importante tener en cuenta el complejo de histocompatibilidad mayor, que llamamos complejo cromosómico, también antígeno leucocitario humano. Ahí hablan de locus, y siempre cuando hagamos examen vamos a pedir HLA, HLB, que es la clase 1, HLC, que es HL2, que es la clase 2, y HLA-DR, generalmente nos pedimos los tres primeros nombres. Y esto designa la porción del fenotipo delimitado por los genes estrechamente ligados al cromosoma 6. Bueno, entre las indicaciones y contraindicaciones. ¿A quiénes hacen un trasplante? Hemos dicho que insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Que es irreversible, no es como la aguda que es reversible, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Glomulonefritis, pielonefritis, uropatía obstructiva, lupus, tumores, de riñón, nefropatía aguda, los traumatismos también. Y las contracciones relativas aquí, generalmente nosotros hacemos trasplante hasta los 75 años, hasta los 65 nomás. Cáncer no controlado, alcoholismo, incumplimiento, pero importante tener en cuenta las absolutas. Por ejemplo, un cáncer reciente o metastásico, eso no hay nada que ver, o infección activa aguda o crónica. Y también el riesgo de no sobrevivir a la cirugía, tienen problemas cardíacos, tienen presión, tienen varias cosas, o sea, alguna patología que no puede sobrevivir. Y tampoco tengo una expectativa menor a 2 años, ¿no? O tienen una enfermedad psiquiátrica grave, eso tenemos que evaluar, fundamentalmente. Por ejemplo, la infección de pH complicada puede ser, es una contracción relativa. Una coagulopatía severa también, pero es mejor que no tenga nada, para no tener problemas, porque uno va y a veces después empieza a sangrar y no pega la anastomosis, es un río. Y te vas a poner a hacer un trasplante, mejor que no tenga nada, mejor que esté bien. Como decía, hay respuestas de incompatibilidad. Entonces, la respuesta inmune del receptor a los antígenos de incompatibilidad. Eso es la principal barrera que impide el trasplante. O sea, el receptor a veces tiene antígenos que no son compatibles, entonces rechaza. Pues hemos dicho ahí, HLA, B, C, tiene que ser compatible, como vamos posteriormente con el donador, ¿sí? Entonces hay un complejo cromosómico único, que hemos dicho complejo de compatibilidad mayor, que están ligados estrechamente al código genético, ¿no? Y que ocupan el segmento, hemos dicho, brazo corto del cromosoma humano. Son locos ahí que están. Y cuando son gemelos idénticos, no hay una diferencia antigénica, los genes son aceptados sin inmunosupresión. O sea, pero a ver, consigue un gemelo idéntico para poder un trasplante. Un poco difícil, ¿no? Cuando los injertos son entre hermanos, hay los antígenos leucocitario humano idénticos, entonces hay una situación lógica privilegiada del trasplante entre hermanos. Siempre es mejor que le done un hermano a otro hermano. Y cuando los padres y la mitad de la descendencia comparten un haplotipo más numeroso de antígenos menores, heredan el mismo cromosoma único. Entonces, aquí vamos a ver, ahí que los padres, ¿ves? Tenemos papá y mamá haplotipos ahí. El A, por ejemplo, tiene A1, B8, DR. El B, A3, B18, esos son los antígenos de compatibilidad, ¿sí? Los mayores. Lo mismo a la mamá. Uno es A positivo, el otro es la mamá es O positivo. Y el CD, ¿no? CD tiene A, los aportes B17, DR, A9, D13. Y tienen sus
tienen 4 hijitos, ¿no? De los cuales el de en medio, el que está, bueno, el primer segundo, a la izquierda, ese no va a poder donar porque es incompatible, porque tiene otros diferentes haplotipos que no van a estar igual que el receptor. Entonces, el A1B es que los compatible, A1, B1, B8 es compatible con la primera, ¿no? A1, B8, BDR, ¿sí? Lo mismo con el primero, el tercero, que está con el arito, ¿no? Tiene el mismo compatible. DC, BC, ¿sí? BC. Lo mismo la niñita que está con Spandereta. BD también tiene la misma compatibilidad. Y son grupos o positivos, el otro negativo. Eso es entre hermanos, pero la mayoría de trasplantes son diferentes, o sea, no son hermanos, ¿sí? Como es el de la izquierda, tiene el E y F, que es diferente, pero tiene compatibilidad con el B12 DR3, ¿sí? Y hay uno DR1 que es compatible, puede dar que son opositivos, entonces puede donar, puede ser compatible, pero tiene que tener grupo O negativo, es importante. Entonces, la evaluación del paciente candidato a trasplante renal. Tienes que tener una historia clínica y exploración física completa, ¿sí? Antecedentes infecciosos, tumorales, como esto, vacunaciones, todo lo demás. Ahora que vienen las vacunaciones contra el COVID, ya todos están viendo, si no, no hacen nada. Tiene que tener una analítica completa, ¿no? Su hemogramas, coagulación, surocultivo, PTH, todo. Radiografía de tórax, abdomen, ecografía abdominal, su ecocardiograma, grupo A, es importante. ¿Qué grupo es? Hemos dicho que el A negativo nada que ver, según la otra. Y el tipaje, pues, generalmente pedimos los tres en antígenos de compatibilidad mayor. A, B y DR, esos son los que pedimos más. Y también hay que pedir anticuerpos citotóxicos contra estos antígenos de compatibilidad mayor, o sea, antígeno leucocitario humano. Y todas las serológicas, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, herpes, Epstein-Barr, después varicela zoster, herpes simple, es importante. La serología, para que no haya pues rechazo. Y opcional está, por ejemplo, la mamografía en mujeres, ¿no? El PSA mayores de 45 años. La citoscopía también para ver cómo están los uréteres. La prueba de esfuerzo, el Doppler, el angio, TAG, angio, pues la gastroscopía, ver si tiene úlcera o no tiene úlcera. Bueno, son opcionales, pero las de la izquierda son las más importantes. Entonces, trasplante donador vivo con relación de parentesco. Hemos visto ahí qué funciona bien cuando se hace transfusión sanguínea al dador específico. Pues ya tenía que tener un tercero para que le haga donación para poner los antígenos. En combinación con el dador receptor sin compatibilidad del antígeno leucocitario, ¿sí? Es importante el trasplantador vivo con relación de parentesco, pero con transfusión sanguínea. Y acá, ¿no? El trasplante de órganos de cadáveres es una alternativa en pacientes que carecen de un dador vivo. Rara vez se produce un dador vivo, generalmente familiares, ¿no? Y ahora hacen trasplantes. Me acuerdo que había una mafia en Lima, ¿no? Hace 4 o 5 años, que estaban metidos urólogos, estaban nefrólogos, y me acuerdo que hicieron un trasplante a un mexicano, le cobraban 50.000 o 70.000 dólares. Entonces, ¿qué pasó? Le hicieron una clínica clandestina del trasplante y el paciente, pues, no fue bien. Y lo llevaron porque los trasplantes, ¿dónde se hacen? Todo en Seguro Social, la, la Naval y algunos del Ministerio, esos dos nada más. Llegaron al seguro y ahí se descubrió la mafia, ¿no? Entonces, y cobraban así. ¿Y qué habían hecho? Prácticamente sacaban los riñones de donantes vivos. ¿Qué hacían? Los secuestraban, los botaban en la playa, sacaban el riñón y al despertar el paciente estaba sin un riñón. Así varios jóvenes, ¿no? Entonces, por eso que hacían el trasplante con donante vivo.
pero es un poco difícil, ¿no? Ahora, generalmente son un trasplante de órganos de cadáveres que hay que saberlos transportar y posteriormente se puede decir cómo hay maneras de transportar, inmediatamente fallece el paciente, al menos los que son descerebrados. Entonces ahora con la ciclosporina la sobrevida ha mejorado, ¿no? Y como les decía anteriormente, las transfusiones por una tercera persona y el grado de histocompatibilidad, o sea, antinuclear humano, hay que considerarlos con un tratamiento inmunosupresor en cada caso, siempre hay que dar. Entonces, hay unas consideraciones inmunológicas relativas al rechazo del trasplante, ¿no? Por ejemplo, la respuesta del huésped contra los antígenos de compatibilidad es una, es una barrera para el trasplante. Entonces para eso se usan los inmunosupresores. Y como decía, la clasificación de los antígenos de compatibilidad, hemos dicho clase 1, A, D, C, clase 2, D, R. Y los linfocitos que tienen que ver más que todo con el rechazo. Linfocitos T asistenciales, helper, los linfocitos citotóxicos y las células supresoras. Desde acá, vamos a la mano izquierda, tenemos un diagrama de más o menos lo que se produce cuando hay un rechazo del alloinjerto. Ya hemos dicho que es un alloinjerto, ¿no es cierto? Injerto es un traspaso del órgano de un dador a un receptor de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Entonces, bueno, eso es. Entonces tenemos el linfocito T, la asistencial, la célula halogénica, referimos acá pues el rechazo, o sea, el trasplante, el linfocito C citotóxico. Entonces tenemos los de clase A2, que hemos dicho, la A, clase 1 puede ser AB, la clase 1A, la 2 DRC, los antígenos de cuestario humano nada más, clase 2, entonces hemos dicho ABC. La clase 1 es AB y la clase 2 DR. Hay una diferenciación postantigénica ahí y el macrófago va a producir la interleucina 1 que produce, que es la que se va a acoplar al linfocito, ¿sí? O sea, la célula T, helper. Y esta va a proliferar y ¿qué va a hacer? Va a ir a los órganos halogénicos de los órganos para producir linfocitos y rechazo, ¿sí? La activación. Lo mismo en el otro lado, el linfocito citotóxico clase 1, hemos dicho AB, los antígenos de compatibilidad, entonces produce una diferenciación postantigénica, la célula T citotóxica, igual va a producir la proliferación de esta célula citotóxica y también se produce el rechazo, ¿sí? Rechazo al injerto. Los tratamientos de la enfermedad urológica persistente antes del trasplante. Entonces, la mayoría del 90% reciben trasplante con riñones in situ. O sea, lo llevas a la sala, sacas el riñón y ahí le haces el trasplante, al trasplantado, ¿no? Ahí, llevas el riñón donado. Y hay unos también que hacen nefrectomía bilateral, o sea, 4, 5, 6, 7, 8 días antes del trasplante, por ejemplo, cuando tienen anormalidades con infección o sin ella, ¿no? También cuando hay enfermedad poliquística o cuando hay una hipertensión renal severa, sin estar el tratamiento, ¿no? Entonces, sí, o diálisis de repente para que se dé un poco de creatinina alta para poder hacer la nefrectomía y después una vez que hagas, recién lo llevas a hacer el trasplante. Pero el 90% es con los riñones en lugar y recién la hacen trasplante. Entonces, la cirugía del trasplante, ahí el 70% de los actuales son provenientes de cadáveres ahora, 70%, es bastante, cadáveres. Y pueden ser extraídos de un cadáver con latidos cardíacos o sin ellos, ¿no? Todavía que está latiendo y se recién ha fallecido. Y que prácticamente proporciona un campo esencialmente anémico para que sea una extracción fácil y eficiente en la obtención del riñón. En la Universidad de San Francisco, los cadáveres son heparinizados con 2.000 unidades de heparina antes de interrumpir la respiración mecánica. ¿Para qué? Para que no se coagule.
pues si no se coagula y después ya prácticamente. La extracción es en bloque, ¿ah? O sea, sacan los dos riñones, se liga la arteria, la aorta, la vena acá, tanto arriba como abajo, se ligan los uréteres y sale todo en bloque. Es la forma como se saca el riñón. Entonces, después de liberar el uréter, se lavan los riñones con lactato de riñón fría, ¿sí? Y ahí puede haber, como les decía, la preservación en un almacenamiento hipotérmico, simple, o por perfusión, ¿no? Depende, pues, cómo lo van a llevar, lo van a trasladar al riñón. Es importante el traslado, porque si también no lo realizan bien, entonces el órgano, pues, 24 o 48 horas no dura, ¿no? Por ejemplo, el almacenamiento hipotérmico simple, cuando los riñones son extraídos de un cadáver y son enfriados rápidamente y lavados con una solución Collins importante. Y el tiempo de preservación es 24 o 30 horas para que no haya necrosis tubular aguda, es importante. Pero la mayoría de traslados se hace por perfusión de preservación. Se usan soluciones modificadas de albúmina. Acá hay una baja incidencia de necrosis tubular aguda. Y el periodo de almacenamiento, la otra era 24 o 30 horas, acá dura más, 3 días. Y la remoción del riñón se hace después de un periodo de isquemia caliente, es menos de una hora que falleció el paciente. Es importante eso. Y bueno, se hace la implantación, pues, del injerto, ¿no? Ya que, como decía, con el avance, eh, las drogas inmunosupresoras, ¿no? Sí, son muy importantes porque antes no había eso y había un rechazo total de todos los trasplantes. Entonces, como digo, la mayoría de trasplantes que se hacen ahora tienen un dador o un receptor genético diferentes, o sea, un haloinjerto, ¿sí? No es un isoinjerto, es un haloinjerto, pero las especies son las mismas, no son senos injertos. En el 60, el 70 se empleó un régimen supresor, la aciatropina, como decía, y combinada con la prednisona, es la que ha ayudado bastante al trasplante, con las globulinas, con la cicloporina, la globulina antilinfocítica y anticuerpos monoclonales. Bueno, como siempre hay complicaciones cuando uno hace un trasplante. Ahora hay una especialidad que es exclusivamente trasplantología, ya sea de riñón, de hígado o de corazón. Solamente hacen eso, nada más. Trasplantología, eso en Canadá. Solo se dedican a hacer trasplantes, nada más. Acá, bueno, es el urólogo, el nefrólogo y el cirujano cardiovascular. Tres. Entonces, las complicaciones vasculares, ya, pues bueno, no hacen buenas, a veces se desliga sangre el paciente y saca el riñón y volver a hacer el trasplante. Las urológicas, las que son, que generalmente nosotros sacamos el uréter y lo anastomosamos por encima de la vejiga. Y a veces se desprende, pues siempre pone un catéter. Cuando se desprende es bravo. Generalmente el trasplante va a nivel de la pelvis, ahí ponemos el riñón. Y también hay linfocele, ¿no? O sea, entonces es un poquito desagradable, ya se hinchan los pies, los miembros inferiores, y siempre esos problemas. Pero al final se solucionan las complicaciones. Como dejan, siempre deja catetrales, no a otros urólogos no les gusta dejar, pues, y hacen la sutura y todo lo demás, y al final no deja, se desprende y se malogra todo el trasplante, tanto que cuesta conseguir un riñón. Es bien difícil, ¿no?, encontrar un riñón que sea compatible, todavía peor. Me acuerdo una niña, sí, 20 años, consiguieron su riñón todo, y ella se embarazó y perdió el riñón. Hasta ahora está en hemodiálisis. O sea, yo creo que cuando uno hace un trasplante, yo creo que hay que ligar las trompas más para que no se embarace, porque el embarazo, pues, tiene problemas, ¿no? El mismo, como es, todo es antígeno, anticuerpo, antígeno, el mismo
el mismo producto hizo que rechace el riñón que tenía y al final lo tuvieron que sacar. Hay varias cositas que a veces uno no se da cuenta y los mismos pacientes no son conscientes de lo que pasa, ¿no? Tanto que es un trasplante, tienen que indicar lo que deben hacer. Porque de lo contrario, meten las cuatro y ahí no me quedan. Bien, ¿hay algo más? Hay que... Ah, sí, ¿alguna pregunta, Yulisa, por ahí? Un trasplante alrededor de... Ya, muy bien, entonces ahí quedamos. Nos estamos viendo en la siguiente práctica.